Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de spoilers, teorías conspirativas y chismecitos seriefilos. Si son como yo y viven y respiran por sus series favoritas, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el futuro cercano, en ese año que suena tan lejano pero que en realidad está a la vuelta de la esquina, 2025. Y vamos a hablar de lo que Turquía, la cuna de algunas de las telenovelas más adictivas del mundo, nos tiene preparado. Prepárense porque vamos a desentrañar secretos jugosos, a revelar estrenos imperdibles y a echar un vistazo a lo que podría ser el futuro de sus series turcas favoritas. ¿Listos para una sobredosis de información? Porque yo sí. Pero antes de que nos metamos de lleno en este festín de spoilers, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre todo lo que amamos del mundo de las series. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos, un clic no les cuesta nada y nos ayudan un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Turquía 2025. A ver, para nadie es un secreto que las series turcas han conquistado el mundo. Desde Erkencikus hasta Aşk Memnu pasando por la infinidad de dramas históricos que nos tienen pegados a la pantalla, Turquía se ha convertido en una potencia imparable en la producción de contenido audiovisual. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? Una de las tendencias que ya estamos viendo y que se intensificará en 2025 es la exploración de géneros más diversos. Si bien las telenovelas románticas seguirán siendo un pilar fundamental, los productores están apostando cada vez más por thrillers, dramas de acción, series históricas con un toque más moderno e incluso comedias con un humor más ácido y actual. Esto significa que habrá algo para todos los gustos. Y hablando de géneros, prepárense para una oleada de producciones que aborden temas sociales relevantes. En Turquía, como en muchos otros países, existen problemáticas que necesitan ser visibilizadas y debatidas. Y las series, con su enorme alcance y capacidad de generar empatía, son una herramienta poderosa para hacerlo. Así que podemos esperar historias que exploren temas como la igualdad de género, la violencia doméstica, la corrupción, los derechos de los refugiados y la importancia de la salud mental. Pero no solo eso, también veremos un mayor enfoque en la calidad de la producción. Los estándares están subiendo a nivel global, y Turquía no se quiere quedar atrás. Esto significa que podemos esperar mejores guiones, una dirección más sofisticada, una fotografía más cuidada y, por supuesto, unas actuaciones impecables. Adiós a los efectos especiales cutres y a los diálogos predecibles. Ahora, vamos a lo que todos están esperando, los estrenos imperdibles. Aquí es donde entramos en terreno especulativo porque muchas de estas producciones aún no han sido anunciadas oficialmente. Pero basándonos en los rumores que circulan por la red, en las tendencias del mercado y en los proyectos en los que están trabajando los principales actores y directores, podemos hacernos una idea de lo que está por venir. Uno de los proyectos más esperados es una nueva serie histórica producida por Timur Savc, el genio detrás de Muhteşem YZYL. Se rumorea que esta nueva serie se centrará en la vida de un importante líder otomano, pero a diferencia de Muhteşem YZYL, que se centraba más en las intrigas palaciegas y los romances, esta nueva producción tendrá un enfoque más político y militar. Prepárense para batallas épicas, conspiraciones maquiavélicas y un vestuario impresionante. Otro estreno que ha generado mucha expectación es una serie de acción protagonizada por Kerem Bürsin. Después de su éxito arrollador en Sen Kalkapm, Kerem Bürsin ha decidido cambiar de registro y probar suerte en un género completamente diferente. Se dice que esta nueva serie será una especie de James Bond a la turca, con misiones peligrosas, gadgets tecnológicos y un villano implacable. Imagínense a Kerem Bürsin corriendo por los tejados de Estambul, esquivando balas y salvando al mundo. Pero no todo será acción y drama histórico. También veremos una nueva oleada de comedias románticas con un toque fresco y moderno. Una de las más prometedoras está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes volverán a trabajar juntos después de su éxito en Erkencikus. Se dice que esta nueva serie será una comedia de enredo con situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y una química explosiva entre los protagonistas. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor. Y hablando de regresos, se rumorea que Can Tatlıtuğ, uno de los actores más populares y aclamados de Turquía,
está preparando una nueva serie para una plataforma de streaming. Después de su éxito en Aşk Memnu y Cesur Begüzel, Van Tatlı ha estado un poco alejado de la televisión, centrado en proyectos cinematográficos. Pero parece que ha decidido volver a la pequeña pantalla con una serie que promete ser un auténtico bombazo. No se saben muchos detalles sobre la trama, pero se dice que será un drama psicológico con giros inesperados y personajes complejos. Pero la cosa no termina aquí. En 2025 también veremos una mayor colaboración entre Turquía y otros países en la producción de series. Ya hemos visto ejemplos de coproducciones con España, Italia y países de Latinoamérica, y esta tendencia se intensificará en el futuro. Esto significa que podremos disfrutar de historias más internacionales, con elencos multiculturales y localizaciones exóticas. Imagínense una serie turca rodada en las calles de Madrid o en las playas de Río de Janeiro. Además, la tecnología jugará un papel cada vez más importante en la producción de series turcas. Veremos efectos especiales más sofisticados, escenarios virtuales impresionantes y una mayor utilización de la inteligencia artificial en la postproducción. Las series turcas serán más espectaculares que nunca. Y por último, pero no menos importante, debemos hablar del impacto de las plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney y otras plataformas están invirtiendo cada vez más en la producción de contenido turco, y esto está teniendo un impacto significativo en la industria. Las plataformas de streaming ofrecen a los creadores turcos una mayor libertad creativa, presupuestos más generosos y una audiencia global. Esto significa que podremos disfrutar de series más arriesgadas, innovadoras y ambiciosas. En resumen, Turquía 2025 promete ser un año emocionante para los amantes de las series. Veremos una mayor diversidad de géneros, una mayor exploración de temas sociales relevantes, una mayor calidad de producción, estrenos imperdibles, colaboraciones internacionales y una mayor utilización de la tecnología. Prepárense para una sobredosis de series turcas. Y bien, llegamos al final de este viaje a través del futuro de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de spoilers, teorías y chismecitos seriéfilos. Hemos hablado de la evolución de los géneros, la importancia de los temas sociales, los estrenos más esperados y el impacto de las plataformas de streaming. Un verdadero festín de información. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad seriéfila. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuáles de estas series les genera más expectación? ¿Qué temas les gustaría ver explorados en las series turcas? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando nuevas producciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos seriéfilos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras seriéfilas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Un like, un comentario y una suscripción hacen toda la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y emociones. Adiós. *** profundizando en el universo seriéfilo turco de 2025 ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque en el mundo de las series, como en la vida, siempre hay giros inesperados y detalles ocultos que merecen ser explorados. Vamos a profundizar aún más en este panorama de Turquía 2025, analizando las tendencias con mayor detalle y adentrándonos en las posibles tramas y los desafíos que enfrentarán los creadores turcos. *** La evolución de los géneros, más allá del romance ***. Si bien el romance seguirá siendo un componente esencial de las series turcas, la diversificación de géneros se convertirá en una necesidad para atraer a un público cada vez más exigente y global. Los thrillers psicológicos, por ejemplo, ganarán terreno, explorando las profundidades de la mente humana y planteando preguntas inquietantes sobre la moralidad y la percepción de la realidad. Series como Persona, que ya han experimentado con este género, marcarán el camino para producciones aún más audaces y complejas. Los dramas de acción, por su parte, se reinventarán incorporando elementos de espionaje, intriga política y artes marciales.
No se tratará simplemente de persecuciones y tiroteos, sino de historias con personajes complejos y motivaciones claras, que se enfrentarán a dilemas morales y pondrán a prueba sus límites. La serie protagonizada por Kerem Bürsin, de la que hablamos antes, podría ser un claro ejemplo de esta nueva ola de dramas de acción turcos. Y no podemos olvidarnos de las comedias, que se volverán más sofisticadas y reflexivas. Atrás quedarán los clichés y los chistes fáciles. En 2025 las comedias turcas abordarán temas como la crisis de la mediana edad, los problemas de pareja, la presión social y la búsqueda de la felicidad con un humor inteligente y autocrítico. La nueva serie de Demet Özdemir y Can Yaman, con su ya confirmada química, promete ser un soplo de aire fresco en este género. *** Temas sociales relevantes, la televisión como agente de cambio ***. La televisión tiene el poder de influir en la sociedad, de generar debate y de concienciar sobre problemas que a menudo se ignoran. En Turquía, los productores son cada vez más conscientes de esta responsabilidad y están dispuestos a utilizar sus series para abordar temas sociales relevantes. La igualdad de género será una de las principales preocupaciones de las series turcas en 2025. Veremos historias de mujeres fuertes e independientes que luchan contra el machismo y la discriminación, que rompen estereotipos y que reivindican sus derechos. Se explorarán temas como la brecha salarial, el acoso laboral y la violencia de género con una mirada crítica y constructiva. La crisis de los refugiados, un problema que afecta a Turquía y a muchos otros países, también tendrá su espacio en las series. Se mostrarán las duras condiciones de vida de los refugiados, sus dificultades para integrarse en la sociedad y las injusticias que sufren. Se buscará generar empatía y promover la solidaridad con aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares. Y no podemos olvidarnos de la salud mental, un tema que a menudo se estigmatiza y se ignora. Las series turcas abordarán problemas como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y el estrés postraumático, mostrando la importancia de buscar ayuda profesional y de romper el silencio sobre las enfermedades mentales. *** Desafíos y oportunidades para la industria turca ***. El futuro de las series turcas no está exento de desafíos. La competencia con las producciones internacionales es cada vez mayor, y los creadores turcos tendrán que esforzarse para mantener su nivel de calidad y su originalidad. Otro desafío importante es la censura, que puede limitar la libertad creativa de los guionistas y directores. En Turquía existen leyes que regulan el contenido audiovisual y que pueden ser utilizadas para censurar series que se consideran controvertidas o que critican al gobierno. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la industria turca tiene un enorme potencial. La creatividad y el talento de los guionistas, directores y actores turcos son innegables, y su capacidad para contar historias que conectan con el público es impresionante. Además, la creciente demanda de contenido turco a nivel global abre nuevas oportunidades para la industria. Las plataformas de streaming están invirtiendo cada vez más en la producción de series turcas, y esto está permitiendo a los creadores turcos llegar a una audiencia mucho más amplia. *** Más allá de los rumores, la realidad de la producción ***. Es importante recordar que muchos de los estrenos que hemos mencionado son simplemente rumores. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los productores o de las plataformas de streaming, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, los rumores nos dan una idea de las tendencias del mercado y de los proyectos en los que están trabajando los principales actores y directores. Y a veces los rumores se convierten en realidad. Por ejemplo, el rumor de que Quantatürk está preparando una nueva serie para una plataforma de streaming es bastante plausible. El actor ha expresado en varias ocasiones su interés en trabajar en proyectos más ambiciosos y arriesgados, y las plataformas de streaming ofrecen la libertad creativa y los presupuestos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos. Del mismo modo, el rumor de que Demet Özdemir y Can Yaman volverán a trabajar juntos en una comedia romántica tiene mucho sentido. Los dos actores tienen una gran química en pantalla, y su éxito en Erkencikus demostró que son capaces de atraer a una gran audiencia. ***. Conclusiones finales, un futuro brillante para las series turcas ***. En definitiva, el futuro de las series turcas es prometedor. En 2025 veremos una mayor diversidad de géneros, una mayor exploración de temas sociales relevantes, una mayor calidad de producción, estrenos imperdibles, colaboraciones internacionales y una mayor utilización de la tecnología.
Las series turcas seguirán conquistando el mundo con sus historias emocionantes, sus personajes complejos y sus valores universales. Y nosotros, los amantes de las series, seguiremos disfrutando de este festín audiovisual que nos ofrece Turquía. Y bien, ahora sí que llegamos al final de este viaje a través del futuro de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de spoilers, teorías y chismecitos seriéfilos. Hemos hablado de todo, desde la evolución de los géneros hasta el impacto de las plataformas de streaming, pasando por los desafíos y las oportunidades que enfrenta la industria turca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad seriéfila. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuáles de estas series les genera más expectación? ¿Qué temas les gustaría ver explorados en las series turcas? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando nuevas producciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos seriéfilos. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras seriéfilas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Un like, un comentario y una suscripción hacen toda la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y emociones. Adiós. Y recuerden, la vida es mejor con series turcas.